Hola, muy buenas. En este video tutorial vamos a realizar el modelado de estas 6 piezas de Lego, que son algo más complejas que las piezas de 1x1 y 1x2 que vimos en el tutorial anterior. Empezaremos duplicando la pieza de 1x1, pulsaremos la X para ir recto y empezaremos a modelar la pieza de la parte superior izquierda, esta que tiene el agujero en la parte central. Primero de todo vamos a eliminar el Subdivision Surface. A continuación vamos a quitar el loop de soporte y también eliminaremos las caras del lateral que tenemos en esta parte. Nos quedaremos solo con esta parte de la pieza y no nos olvidemos de eliminar estas caras pequeñas que nos han quedado en los laterales. Para continuar nos moveremos a la parte superior y seleccionaremos las caras que vemos a continuación y vamos a hacer un inset y una extrusión hacia abajo. Con eso ya vemos que conseguimos la forma de la parte superior de la pieza que tenemos en la referencia. Ahora cogeremos este loop, haremos un bevel con control V. Aquí pondremos un par de divisiones. Y ahora seleccionaremos las aristas de la parte interior. Y haremos otro bevel. Ahora, para hacer la parte de los laterales, vamos a aprovechar el material que ya tenemos. Vamos a coger la pieza, con Shift D la vamos a duplicar y la vamos a rotar 90 grados. Fijaros que la pieza ya queda encajada porque el pivote estaba en el centro. Si no quedará encajada, podemos usar los snaps. Pulsamos la G para mover, la B de Barcelona y con esto seleccionaremos este punto y le diremos que se quede pegado a este de aquí. Y fijaros como ahora ya queda alineado. Ahora tenemos que eliminar las caras sobrantes de esta parte, que serían las caras de los laterales. Para eso pulsamos la barra de dividir, entramos en modo isolate. A continuación seleccionaremos el toggle X-ray que nos permite seleccionar las caras que tenemos delante y las que tenemos detrás y las borramos. Ahora pulsamos la barra de dividir para salir del modo isolate. Y ahora vamos a añadir un modificador de mirror para hacer la simetría al otro lado. Si vemos que la simetría no aparece, es muy probable que no tenga las transformaciones reseteadas. Lo que vamos a hacer es con control A vamos a resetear las transformaciones y fijaros como ahora sí que aparece la simetría al otro lado. Debemos tener en cuenta que la simetría siempre se ejecuta desde el punto pivote. En este caso, al estar en la parte central, se coloca perfectamente al otro lado. Ahora seleccionaremos estas caras, las eliminaremos y ahora si pulsamos la L en la parte que queda aislada, vemos cómo la selecciona toda y podemos suprimir. Ahora vamos a entrar a Edit Mode y seleccionaremos el loop y lo que vamos a hacer va a ser una extrusión hacia adentro, más o menos una cosa así. Ahora volveremos a pulsar la E y a continuación la S para escalar hacia adentro. Y vemos como la extrusión ahora va hacia la parte interior. Más o menos una cosa así. Vamos a aplicar un Subdivision Surface para ver cómo subdivide. Fijaros que faltan los loops de soporte. Por lo tanto, vamos a desactivar un momento el Subdivision Surface. Seleccionaremos los loops que necesitan loops de soporte y vamos a pulsar la combinación de teclas Control V para hacer un bevel. Ya solo nos queda juntar la parte central. Para hacer esto vamos a aplicar el modificador Mirror. Fijaros que ahora es una única pieza. Y ahora vamos a coger los loops interiores, este y este de aquí, botón derecho y vamos a utilizar la herramienta de Bridge Edge Loops.
Fijaros que nos construye unas caras de un extremo al otro. Finalmente nos quedará hacer un bevel en estos loops de la parte interior. Control B, ajustamos el bevel y ya tendríamos esta parte terminada. Finalmente, fijaros que estos loops no tienen continuidad. Deberíamos corregir para que la dirección de los loops fuera la que marcamos con el lápiz azul, tanto en esta parte como en esta parte de aquí. Para hacer esto, la forma más rápida es con control R, vamos a crear unos loops, 3 en cada lado, y ahora vamos a alinear estos loops, seleccionamos este de aquí, G, Z, pulsamos la B, marcamos el punto de donde empieza el loop y donde queremos que quede alineado. Vamos a hacer la misma operación, aquí vemos que ya está alineado. Y haremos lo mismo con el de la parte inferior. GZ, B de Barcelona, seleccionamos este punto y lo queremos marcar hasta este punto de aquí. Repetiremos la misma operación en esta parte de aquí. GZ, B de Barcelona, selecciono el punto hasta este punto de aquí. La parte central ya está alineada. Selecciono este loop con el Alt, GZ, B de Barcelona, selecciono este punto y quiero alinearlo a este punto de aquí. ¿Vale? Fijaros que ahora ya hemos corregido toda la parte de la continuidad. Ahora lo que nos quedaría sería juntarlo todo, que fuera una única pieza. Para esto cogeremos las dos piezas, control J para combinar. Y recordemos que con el control J no basta porque estos puntos siguen separados. Si nos fijamos, aquí hay un hueco. Por lo tanto, con la A vamos a seleccionar todos los vértices, pulsaremos la tecla M y vamos a darle a la opción de By Distance, que lo que va a hacer va a ser soldar los vértices que están unos encima de otro, concretamente en esta distancia que vemos aquí. Ahora ya solo nos queda aplicar un Subdivision Surface para ver cómo funciona la pieza y la podemos ver terminada. Ahora vamos a hacer la segunda pieza, que es esta de aquí. Para hacer el modelado de esta pieza vamos a duplicar esta porque ya tenemos la parte superior hecha. Desplazamos la copia hacia un lado y ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminar las caras que nos sobran para sacar el resto de la pieza. Seleccionaremos estas caras de aquí, borramos la cara, pulsamos la L en esta parte, seleccionará toda la parte que está aislada y podemos eliminar las caras. Y fijaros que ya tendríamos la parte superior de la pieza hecha. Seleccionaremos el loop exterior, pulsaremos la E y vamos a hacer una extrusión. Realizaremos otra extrusión hacia abajo. Y pulsando la E y la S vamos a hacer una extrusión hacia adentro. Ya tendríamos gran parte de la pieza hecha. Nos pondremos en una vista superior. Y ahora si entramos en modo wireframe, cogeremos más o menos esta distancia. Y vamos a hacer una extrusión hacia abajo. Pulsamos la E, pulsamos el eje Z para que vayamos recto. Y ahora vamos a hacer otra extrusión y con la S de escalado vamos a ir otra vez hacia adentro. Nos pondremos de nuevo en una vista superior. Vamos en modo wireframe y intentaremos ajustar la parte final de la pieza. Con esto ya tendríamos prácticamente la pieza terminada, faltarán los loops de soporte.
pasamos a modo sólido y vamos a activar el Subdivision Surface y fijaros que falla en las partes donde necesitamos estos loops. Vamos a activar el modo Wireframe para ver los loops que debemos seleccionar. Los seleccionamos. Control B. Fijaros cómo queda ahora. Y nos hemos dejado un loop. Seleccionamos este de aquí. Control B. Y ahora sí que tendríamos la segunda pieza terminada. Ahora vamos a ver cómo realizamos la tercera pieza. Para hacer la tercera pieza cogeremos la de 1×2, ¿vale? Ya que se parece bastante, simplemente le falta la inclinación. Vamos a poner un material blanco para que no nos distraiga el color. Quitaremos también el modificador de Subdivision Surface. Vamos a entrar a Edit Mode y vamos a quitar el loop de soporte. A continuación, para hacer la pieza vamos a tener en cuenta que esta inclinación ocupa la misma distancia que si fuera otra pieza de 1×2, una al lado de la otra. Por lo tanto, vamos a seleccionar estos vértices de aquí. Vamos a poner la pieza al punto 00 y ahora para moverla vamos a activar el Snap de Grid y fijaros que ahora coincide con cada línea del grid, ¿vale? Fijaros que así queda alineada. Vamos a activar todas estas opciones del Snap y vamos a mover los puntos de la parte inferior, G, el eje X y vamos a marcar el punto del grid que nos interese que quede alineado. Fijaros que ahora se ha clavado perfectamente en los puntos del grid. Una vez tenemos esto, solo nos faltará darle este escalón que tenemos aquí en la parte de abajo y los loops de soporte. Para generar este escalón, lo que podemos hacer es seleccionar el loop de la parte inferior y lo levantaremos ligeramente. Nos ponemos así un poco de lado y vamos a alinearlo con esta altura que tenemos aquí, G, Z, y marcamos este punto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una extrusión del loop de esta parte inferior hacia la parte final. Hacemos la extrusión, G, Z, y intentaremos que se nos ajuste con las líneas del grid. Fijaros cómo ya nos aparece el escalón. Vamos a aplicar el Subdivision. Fijaros que nos faltan luz de soporte para que mantenga los ángulos rectos. Quitamos el Subdivision y vamos a utilizar el Control R para crear un loop en esta parte y lo pondremos encajado en la zona superior para que nos guarde un poco este ángulo. Haremos lo mismo en la parte inferior, Control R, y lo vamos a elevar hacia este punto de aquí. Ahora si activamos un Subdivision Surface con Control 2, fijaros cómo la pieza ya subdivide bien. Quitamos el wireframe para ver cómo queda el resultado y con eso tendríamos la pieza terminada. Ahora vamos a pasar a ver el modelado de la pieza número 4, que es esta naranja. Para hacer esta pieza podemos coger o bien la pieza de 1×2 o la de 1×1. Vamos a coger
la de 1 por 1. La ponemos hacia un lado, nos la colocamos bien para poder trabajar. Vamos a poner valores exactos para utilizar las líneas del grid. Cuando la tengamos alineada, lo que haremos va a ser eliminar las caras que no nos interesan. Es decir, vamos a quedarnos con el patrón de la parte superior, tal y como hacíamos para hacer la pieza de 1 por 2. Y en este caso vamos a crear 3 copias para poder generar la pieza de 3 con este ángulo. Aquí vemos que tenemos el patrón principal. Con Shift D lo vamos a duplicar. Y como que ya tenemos la pieza alineada con el grid, podemos ajustar esta pieza a valores exactos, fijaros, y la pieza nos aseguramos que va a quedar alineada. Crearemos otra copia. También vamos a ajustar el valor exacto. Ya tenemos la pieza de 3. Ahora lo que haremos va a ser combinar estas partes. Vamos a quitar el Subdivision Surface a todas primero. Seleccionaremos las 3 partes, Control J. Y ahora vamos a entrar en Edit Mode. Ponemos en modo vértices. Seleccionamos la A para seleccionar todos los vértices. Y vamos a usar el By Distance para soldar los vértices que están unos encima de otros. Una vez lo tengamos todo soldado, vamos a activar el Subdivision para ver que se ha soldado todo correctamente. Lo quitaremos. Y a continuación vamos a ver cómo hacemos la parte del ángulo. La parte de este ángulo, fijaros que tendría que ocupar la misma distancia que ocupa esta hilera de 3, ¿vale? Fijaros que si duplicamos y lo ponemos al lado, lograríamos la distancia donde tiene que llegar la inclinación del ángulo. En este caso, como que aquí tendríamos que quitar todas las partes superiores, eliminaremos esto y vamos a crear un plano. Crearemos un plano, lo pondremos justo al lado de nuestra pieza. Vamos a poner una vista superior para trabajar mejor. Nos pondremos aquí. Con el snap vamos a alinear este plano con la pieza que ya tenemos. Seleccionaremos los vértices GX y vamos a alinearlo también con esta parte de aquí. Ahora entraremos a modo vértices y vamos a soldar este vértice a este de aquí. Para hacerlo usaremos la opción At Last. ¿Vale? Seleccionamos este y usamos la M y le damos a la opción At Last. Fijaros que ya nos crea el ángulo. Y ahora solo tendríamos que desplazar los vértices del extremo de la pieza siguiendo la inclinación de este ángulo de aquí. Para hacerlo podemos hacer uso del snap. Por lo tanto, vamos a seleccionar estos dos puntos, G, I, para movernos en el eje Y, y vamos a usar el snap. Usamos la B de Barcelona, seleccionamos este punto y automáticamente cuando seleccionamos la arista del ángulo vemos que se nos pega aquí. Vamos a hacer la misma operación
por cada una de estas partes de aquí. Fijaros, estos los cogemos, G, y usamos la B de Barcelona, seleccionamos este punto y vamos a ajustarlo a esta parte de aquí. Fijaros que también nos aparece un símbolo. Cogemos toda esta parte de aquí. Vamos a moverlo exactamente igual. G, I, seleccionamos este punto, llegamos aquí y hasta que quede justo en el ángulo. Seleccionamos esto de aquí y haremos exactamente lo mismo. Tendremos que ir seguramente primero con la parte de arriba. Cogeremos estos puntos, fijaros. Y ahora con estos de aquí. Es quizá un poco más tedioso porque tenemos que ir punto por punto, pero debemos tener en cuenta que estas piezas que son algo más complejas, la metodología de trabajo y el proceso para llegar al resultado final es un poco más laborioso que las piezas de 1x1 y 1x2. Seleccionamos estos puntos, vamos alineando todo esto de aquí. Lo mismo con este. G, I. Este igual, G, I, B de Barcelona. Seleccionamos este punto, la parte final. Vale. Y ya nos quedan pocos puntos. Vamos a coger este de aquí. G, I. Lo alineamos con el extremo. Y vamos a terminar con los dos últimos. Cogemos estos dos. Vale, ya tendríamos la parte de arriba y solo nos queda estos dos del final. Cogemos esto de aquí, lo alineamos y vemos que ya lo tenemos alineado perfectamente. Vamos a seleccionar el plano y lo vamos a eliminar. Y fijaros que ya tenemos la pieza, la parte superior, terminada, subdivide de forma correcta y ahora solo tenemos que darle un poco de grosor. Para darle un poco de grosor vamos a seleccionar las aristas del extremo. Con el Alt, fijaros que nos selecciona toda la parte de la arista. Cuando lo tenemos todo seleccionado, pulsaremos la E, vamos a hacer una extrusión y ya tendríamos prácticamente la pieza terminada. En este caso nos hará falta un loop de soporte. Vamos a darle control R, G, Z, seleccionaremos este punto, ¿vale? Y queremos ir recto para arriba. No nos olvidemos de pulsar la Z y con esto ya tendríamos nuestra cuarta pieza terminada. Salimos de modo wireframe y aquí podemos ver el resultado final de la cuarta pieza. Para el modelado de la quinta pieza vemos que esta no sigue ningún tipo de patrón como las anteriores. En este caso vamos a empezar con un plano, alinearemos este plano con el grid y le daremos el tamaño de una pieza de 1x2. Con esto empezaremos con la parte de la base, si nos fijamos tiene esta medida, luego vamos a coger esta arista y vamos a extruir hacia arriba en Z. Vamos a darle aquí un valor de 1. Vamos a hacer una extrusión en el eje Y. Con eso tendremos el tamaño del segundo escalón. Y ahora cogeremos otra vez la arista de arriba y la extruiremos en Z también con una altura de 1, ¿vale? Para generar escalones del mismo tamaño. Otra extrusión en el eje y otra más en el eje Z. Finalmente haremos una extrusión más en la arista del principio del todo
Y ahora vamos a resetear transformaciones, ya que lo que haremos es seleccionar esta arista y la del final y aplicar un Bridge Loops. Le damos algunas divisiones, algo más o menos así. Vamos a jugar un poco también con el smoothness. Más o menos algo así. Esta arista de aquí la vamos a quitar. Y ahora empezaremos a cerrar la parte del lateral. Siempre intentaremos buscar caras de 4 lados, ¿vale? Por lo tanto, vamos a generar algunas divisiones más si es necesario para generar estas caras. Con control R haremos una división aquí al medio y vamos a soldar este vértice con el de la parte de arriba. Usaremos el snap para alinearlo. Ahora cogeremos esta arista y haremos una extrusión y con el snap la vamos a alinear a este punto de aquí arriba. Y con las dos aristas seleccionadas vamos a crear una cara pulsando la F. Esta cara, fijaros que está separada porque el vértice este tendremos que soldarlo. Vamos a seleccionar todos los vértices y vamos a soldar con la opción de By Distance. Fijaros que ahora ya está soldado de nuevo. Bajaremos este punto. Eliminaremos esta cara que hemos construido antes. Y vamos a añadir una división con control R aquí para permitirnos cerrar esto de aquí con la F. Con control R haremos otra división y seleccionaremos estas aristas y con la F vamos a cerrar y crear unas caras. Vamos a crear con control R una división en medio, por lo que vamos a hacer va a ser eliminar la mitad de la figura. Y ahora que tenemos la mitad de la figura eliminada, lo que vamos a hacer va a ser aplicar un modificador de mirror. Fijaros que ahora lo que hemos hecho en un lado se va a repetir en el otro. Vamos a bajar un poco esta división hacia abajo y vamos a reajustar un poco todas estas divisiones para que se parezca el máximo posible a la pieza que tenemos en la referencia. Más o menos algo así. Pulsaremos la combinación de teclas Control 2 para aplicar un Subdivision Surface. Fijaros que las esquinas se ven muy suavizadas para que queden más marcadas. Vamos a seleccionar estas caras y mediante un Inset vamos a conseguir aplicar como un loop de soporte en esta zona. ¿Vale? Fijaros que ahora si activamos el Subdivision Surface, este ángulo se queda más marcado. Vamos a hacer un poco lo mismo en la parte superior. Seleccionaremos estas caras. Recordemos que estamos trabajando en simetría, es decir, solo lo haremos en una mitad. Una cosa así. Cuidado con esto, que en la parte central estas caras las tendremos que eliminar. Y una vez eliminadas, vamos a coger la arista esta de aquí, todo el loop hacia abajo, y lo vamos a alinear con la parte central. Para alinearlo nos aseguraremos que en el modificador Mirror la opción Clipping está activada. Una cosa así. Clipping evitará que nos pasemos de un lado a otro de la simetría. Con el Subdivision Surface, fijaros que ahora esta parte la aguanta todavía mejor. Y vamos a hacer lo mismo en esta parte de abajo. Crearemos un inset. Perfecto. Esta parte de aquí atrás haremos lo mismo. Vamos a seleccionar las caras que queremos eliminar. En este caso, estas que nos han quedado aquí en el centro. Y la arista, recordemos que la vamos a alinear con la parte central. Algo así. Perfecto. Ahora, si nos fijamos en la parte de la esquina, esta zona tendríamos que arreglarla un poco. Vamos primero de todo
a activar el Subdivision Surface y a ver un poco cómo subdividir esta zona, ¿vale? Fijaros que una solución buena sería con la herramienta del Knife, pulsando la K, vamos a crear estas divisiones y vamos a intentar dejar en esta esquina unos pequeños cuadrados. Fijaros que si eliminamos estas aristas nos quedan como 3 cuadrados, uno en la parte superior y 2 en los laterales. Y vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Eliminaremos las dos aristas. Perfecto. Y ahora aplicaremos el Subdivision y fijaros cómo ahora el ángulo este se aguanta mucho mejor. Vamos a hacer esta misma operación en esta parte de atrás. Usaremos la herramienta Knife pulsando la K y vamos a crear estos pequeños quads aquí en la esquina. Seleccionaremos estas aristas y vamos a suprimirlas. También haremos esto en esta parte inferior. Primero de todo vamos a coger esta cara y vamos a hacerle un inset. Algo así. Vamos a eliminar esta parte central y vamos a alinear la arista con el eje central. Perfecto. Ahora sí que podemos, usando la herramienta Knife, crear estas aristas para dejar un quad en la parte de la esquina. Vamos a terminar esto de aquí, perfecto. Y vamos a eliminar estas tres aristas. Para entender un poco lo que estamos haciendo, vamos a quitar el Subdivision en esta pieza y fijaros que aquí en la parte de la esquina tenemos este pequeño quad que lo que hace es aguantarnos esta esquina recta. Por lo tanto, es lo que estamos intentando buscar en estas piezas para que el resultado sea el mismo. Vamos a seleccionar ahora estas caras de aquí y haremos un inset. Repetiremos la operación con estas caras de aquí arriba. Y con estas de aquí. Seleccionaremos estas caras centrales, recordemos, eliminarlas y luego la arista que queda aquí abierta la vamos a desplazar hacia la parte central. Al tener el clipping activado veremos cómo queda limitado. Ahora seleccionaremos las caras inferiores, que vemos que nos falta hacer un inset en esta parte, y haremos exactamente la misma operación. Hacemos el inset, vamos a seleccionar las caras centrales, vamos a borrarlas y vamos a alinear estas dos aristas con la parte central. En esta esquina de aquí vamos a usar la herramienta Knife y vamos a crear estos pequeños quads justo en la esquina. Cogeremos estas tres aristas y las borraremos. Aquí cuidado que se nos ha movido este punto y ha quedado solapado. Vamos a desplazarlo una cosa así.
Vamos a soldar estos puntos. Y esta arista de aquí la vamos a eliminar. Ahora vamos a coger estas aristas y las alinearemos un poco con el vértice de la parte superior. Las desplazaremos en el eje X. Una cosa así. Ahora activaremos el Subdivision Surface, vemos cómo se comporta la pieza y nos damos cuenta que estas partes de aquí, estos escalones de la parte inferior, debemos arreglarlos. Debemos arreglarlos para que esta parte no quede tan suavizada y mantenga un poco el ángulo. Con la herramienta Knife, igual que hemos hecho en las otras esquinas, vamos a intentar reparar esta parte de aquí. ¿Vale? Fijaros que este punto yo lo puedo poner aquí, pero en la parte superior me faltaría algo para acabar de cerrar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser con control R, vamos a añadir una división. Vamos a coger esta parte, la vamos a suprimir. Y con la herramienta Knife vamos a enlazar estos dos puntos. Esta arista la podemos suprimir. Miramos cómo subdivide. Fijaros que aguanta algo más. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Creamos estas aristas. Y esta central la vamos a borrar. Mucho mejor. Y ahora estas aristas intentaremos no dejarlas muertas en este punto de aquí. Vamos a intentar generar caras de 4 lados, que estas esquinas no queden sueltas en medio de una arista. Intentaremos resolver algo así. ¿Vale? Esto nos permitirá eliminar este loop de aquí. Y ahora vamos a intentar generar caras de 4 lados. Fijaros que si marcamos este punto de aquí a aquí, el triángulo que teníamos en esta zona se convierte automáticamente en una cara de 4 lados. Y estos dos de aquí también son caras de 4 lados. Haremos lo mismo en esta parte superior. Podemos activar el Subdivision Surface para ver cómo se comporta la topología. Y finalmente nos queda este triángulo de aquí, que lo que haremos es seleccionar estos puntos y los vamos a soldar entre ellos. Y fijaros como ahora esta zona nos queda algo más optimizada. Vamos a reorganizar un poco esto de aquí. Ya nos estamos dando cuenta que esta pieza hay que pensarla un poco más y tiene una elaboración más lenta. Ahora cogemos estos puntos de aquí, los vamos a desplazar un poco hacia abajo.
Activaremos ahora el Subdivision Surface para ver qué tal subdivide. Fijaros que este ángulo aguanta mucho mejor ahora. Y tendríamos que hacer lo mismo con esta parte de aquí arriba. Intentaremos hacer algo similar a lo que hemos hecho en las otras esquinas. Fijaros cómo podemos crear aquí unas aristas. Crearemos una división de aquí a aquí. Y vamos resolviendo un poco la pieza. Vamos a crear otra división aquí. Y fijaros que todo el rato estamos haciendo un poco lo mismo. Y el objetivo de todo esto es mantener esta esquina completamente recta. Fijaros también que las herramientas que estamos utilizando para modelar estas piezas son siempre las mismas, desde el insertar aristas, soldar vértices, usar el knife para crear aristas un poco así libres. Tenemos esta parte más o menos resuelta. Vamos a crear aquí otra división. Vamos a crear otra división de aquí a aquí. Eliminaremos estas aristas. Vemos un poco cómo queda. Fijaros que ahora al subdividir aguanta muy bien las esquinas. Y prácticamente ya tendríamos la pieza casi resuelta. Simplemente estas caras de aquí vamos a intentar generar caras de 4 lados. Marcaremos este punto aquí. Fijaros que ahora si movemos esto de aquí tenemos 3 caras de 4 lados. Haremos lo mismo con esta parte de aquí. Creamos la división con el knife. Moveremos ligeramente este punto de aquí. Aplicaremos el Subdivision Surface para ver qué tal subdivide. Fijaros que funciona muy bien. Y esto sería un poco la pieza número 5. Vamos a quitar el wireframe. Y aquí podemos ver cómo quedaría el resultado final. Fijaros que se parece bastante a la pieza que tenemos en la referencia. Por último, vamos a realizar la pieza número 6 y vamos a empezar usando la pieza de 1 por 1. Vamos a alinearla con el grid. Vamos a quitar el Subdivision Surface. Vamos a eliminar también el loop de soporte. Y vamos a quitar estas caras pequeñas que tienen las esquinas. Para esto vamos a soldar estos vértices. ¿Vale? Fijaros que seleccionamos este y soldamos al último. ¿Vale? Al soldar al last se sueldan estos dos primeros que seleccionamos en la posición de este último. Y fijaros que rápidamente estamos eliminando esta parte de las esquinas.
Vamos a quitar este loop de aquí. Y en la parte inferior vamos a eliminar también estas caras. Vamos a quedarnos con el patrón principal. Y ahora con esto vamos a hacer una extrusión de esta parte de aquí. Haremos una extrusión hacia abajo, cuidado. Una cosa así. Vamos a aplicar un Subdivision Surface, ¿vale? Y veremos un poco cómo subdivide esta pieza, ¿vale? Fijaros que tenemos una pieza con una parte de abajo un poco más redondeada. Vamos a eliminar estas caras y aquí haremos la parte cilíndrica. Vamos a crear un loop de soporte y vamos a trabajar un poco esta zona. Fijaros un poco la forma que va cogiendo. Vamos a crear un loop en la parte de abajo, que aguante un poco más la parte inferior también. Y ahora vamos a pensar un poco cómo haríamos la siguiente parte. Una solución puede ser, fijaros, eliminar la mitad de la figura, así haremos solo un lateral y automáticamente con un modificador mirror se nos irá construyendo la otra parte. Para generar la parte cilíndrica lo que podemos hacer es duplicar lo que ahora ya tenemos. Vamos a darle la vuelta. Podemos ver que la parte superior es cilíndrica, por lo tanto una opción será eliminar las caras que nos sobran de aquí y quedarnos única y exclusivamente con la parte cilíndrica de la pieza, ¿vale? Lo que podemos hacer es seleccionar todas las caras que nos sobran. Estos perfiles también. Con el Alt seleccionamos todo el loop de caras. Fijaros que se han eliminado todas las partes. E incluso esto también lo vamos a eliminar. Vamos a coger esta parte cilíndrica y vamos a alinearla con la parte inferior que ya tenemos construida. Moveremos en el eje X esta pieza, cogemos el snap y alineamos con este punto de aquí. Y lo mismo en el eje Z. Si nos aseguramos que van a coincidir en altura. Vamos a eliminar este loop. Vamos a coger estos dos vértices de aquí y los vamos a bajar a la altura de la parte del suelo. Vamos a alinearlas con estos puntos de aquí. Y estas tres aristas vamos a hacer una extrusión. Algo así, hasta llegar a tocar con la parte cilíndrica. Vemos que más o menos ya tenemos planteada la pieza.
Estos dos puntos los moveremos hasta esta arista de aquí. Una cosa así. Y ahora movemos el de la parte superior. Seleccionaremos ahora estos dos puntos y los subiremos hacia la parte de aquí arriba. Podemos utilizar la herramienta del snap para hacerlo de una forma más rápida. Y ahora, si nos fijamos, pues esta cara de aquí queda un poco desalineada. Lo que podemos hacer es seleccionar las caras de esta parte cilíndrica, las 4 caras estas que nos quedan en esta zona de aquí. Y con la herramienta del snap vamos a alinearlas con el perfil exterior. Una cosa así. Tendríamos que moverla en el eje X y vamos a utilizar la herramienta del snap para hacerlo de forma exacta. Fijaros que ahora ya queda bien encajado y queda en línea con la otra pared. Ahora debemos cerrar esta parte de aquí de alguna manera para que la topología sea correcta y no nos genere un pliegue en esta zona de aquí. Ya hemos visto con la pieza número 5 que generando pequeñas caras cuadradas en estas partes de las esquinas conseguimos mantener la esquina de una forma recta. Pulsaremos Control J para combinar las dos piezas y al combinarlas fijaros que nos desaparece la otra mitad. Vamos a volver a activar un modificador de mirror. Fijaros que se nos sobrepone. Y es debido a que no tenemos las transformaciones reseteadas. Las reseteamos, aplicamos el modificador mirror. Fijaros que ahora hay cierta distancia entre una parte y la otra y es debido al punto pivote. Fijaros que el punto pivote está a una ligera distancia de la primera parte, por lo tanto se genera la misma distancia en la parte copiada. Seleccionamos este vértice y con Shift S vamos a poner el cursor a la selección y ahora con botón derecho vamos a poner el origen a la posición del cursor y fijaros como al haber hecho esto ya se ha eliminado esta distancia que había entre las dos piezas y se ha juntado a la parte del mirror. Ahora seleccionamos esos dos vértices y vamos a soldarlos. En la parte inferior necesitamos crear algo parecido, fijaros. Seleccionaremos estos dos puntos y también los vamos a soldar. Vamos a levantar este punto de aquí. Y recordamos que buscamos siempre caras de 4 lados. Fijaros que si bajamos esto aquí y ahora eliminamos esta arista, ya tenemos aquí abajo una cara de 4 lados. Vamos a activar el Subdivision Surface, vamos a ver cómo está subdividiendo esto. Fijamos que aquí nos genera un pequeño pliegue. Vamos a desactivar un momento el Subdivision Surface y vamos a intentar arreglar esta parte de aquí. Vamos a soldar estos dos puntos. Vamos a eliminar esta arista de aquí. Y ahora con la herramienta Knife vamos a crear pues una arista de aquí a aquí. Y así este triángulo de aquí ahora es una cara de 4 lados.
Vamos a asegurarnos que no nos queda ningún vértice sin soldar. Vamos a seleccionar estos dos de aquí y los vamos a soldar al centro. Fijaros como ahora ya hay un solo vértice en este punto. Si activamos el Subdivision, fijaros que ahora ya no genera el pliegue. Y ahora lo que podemos hacer, mejorar un poco esto de aquí. Vamos a crear estas aristas y estas de aquí. Y ahora vamos a eliminar estas dos que nos quedan aquí. ¿Vale? Fijaros que esto va a aguantar mucho mejor la parte de la esquina. Fijaros que ahora no se genera ningún pliegue aquí y mantiene un ángulo recto. Ahora vamos a seleccionar estos dos puntos de aquí y los bajaremos a la altura de la parte de abajo. Fijaros que cada vez se va pareciendo un poco más a la pieza que tenemos en la referencia. Y ahora vamos a darle un poco de grosor a esta parte cilíndrica. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar este perfil. Y mediante una extrusión, vamos a coger esta cara que nos la dejábamos, mediante una extrusión vamos a ir hacia la parte central. La extrusión la haremos en X, más o menos vamos a darle un grosor como este. Vamos a extruir también estas caras de aquí. Con el snap vamos a intentar alinear estos puntos. Y seleccionando esas aristas y pulsando la F, vamos a crear una cara aquí. Vamos a mover estas aristas de aquí para intentar darle una forma más redondeada. Fijaros si ahora movemos estas aristas. Algo así. Y ahora vamos a terminar esta parte central que, si nos fijamos, nos faltarán algunas divisiones aquí. Vamos a crear esta de aquí, vamos a soldar estos dos vértices. At last, para que se solde en el último. Y crearemos otra división. En este lado de aquí usaremos la herramienta Knife. Algo así. ¿Vale? Fijaros que la pieza 5 y la pieza 6 nos están costando algo más de generar, ¿no? Porque hay que pensarlas un poco más, hay que ver qué hacemos. Vamos a quitar este loop de aquí. Hay que pensar un poco más qué hacemos para lograr las formas y ir jugando con el Subdivision para ver cómo se va comportando la pieza. Vamos a seleccionar estas caras de aquí, vamos a bajar hacia abajo, utilizaremos el snap para alinear. Perfecto.
Seleccionaremos estas aristas y con el snap las vamos a alinear usando la B y las alineamos hasta este punto de aquí. Vamos a seleccionar todos los vértices de la pieza, vamos a soldar con by distance para asegurarnos que no queden vértices sueltos. Activaremos el Subdivision Surface y fijaros que nos queda este agujero en medio. Si cambiamos el orden de los modificadores entre el Mirror y el Subdivision, fijaros que ahora primero hace la simetría y luego aplica el Subdivision a todo. Por lo tanto, el orden de los modificadores es importante también. Eliminaremos esta cara de aquí y ahora seleccionaremos estas dos aristas y bajaremos hacia abajo con una extrusión y las alinearemos con la herramienta Snap. Ahora vamos a crear una división de este punto de aquí hacia la parte de abajo. Algo así. Ahora vamos a seleccionar los vértices de esta parte de abajo y los vamos a soldar. Vamos a activar el Subdivision para ver qué tal está subdividiendo esta parte. Vamos a coger estos vértices y los vamos a mover hacia aquí y podríamos soldarlos con los del centro, ¿vale? Vamos a hacer esto de aquí. Perfecto, una cosa así. Soldamos estos vértices. Vamos a activar el Subdivision para ver qué tal funciona. Vamos a eliminar esta cara pequeña de aquí. Y ahora vamos a seleccionar estas caras. Todas las del otro lado. Vamos a crear una copia con Shift D. Y las vamos a desplazar hacia el otro lado para crear la tapa que nos falta en esta zona de aquí. Usaremos el snap para alinearlo. Esta parte de aquí tendremos que arreglarla. Vamos a coger esta cara, la vamos a suprimir. Seleccionaremos todos los vértices y soldamos por distancia. Ahora si activamos el Subdivision vemos que subdivide mal. Entraremos en las opciones, activaremos el Face Orientation y nos fijamos que estas caras están invertidas. Deberían verse en azul y si se ven en rojo es porque están invertidas. Cuando tenemos las normales invertidas, lo que debemos hacer es seleccionar las caras que nos aparecen en rojo
son estas de aquí, y iremos al menú Mesh, Normals y Flip. Fijaros que ahora ya aparecen en azul, nos hemos dejado esta de aquí. Desactivaremos el Face Orientation y ahora activaremos de nuevo el Subdivision. Fijaros que ahora subdivide bien. Al haber girado las caras, ya aparece suavizado en ambos lados. Vamos a crear con Control R una división aquí. Vamos a ajustar hasta esta zona de aquí arriba para poder enlazarlo con este loop de aquí. Perfecto. Y haremos lo mismo, un otro Control R en la parte inferior para poder soldarlo con la parte de abajo. Primero soldamos esta de aquí y ahora soldamos esta de aquí. Perfecto. Vemos qué tal subdivide. Fijaros que queda bastante suavizado en la parte central. Debemos hacer algo para mantener estos ángulos un poco rectos. Vamos a crear una división aquí con Control R. Aguanta bastante mejor, pero aún podemos mejorar estas zonas de aquí. Si recordamos, en la pieza número 5 hicimos unas pequeñas caras en las esquinas con quads para que la forma se aguantara mejor. Vamos a crear una división desde abajo del todo hasta este punto de aquí. Y haremos lo mismo en este lado de aquí. Algo así. Aquí generaremos un triángulo y buscaremos la manera de convertir este triángulo en un quad. Activamos el Subdivision, vemos qué tal subdivide. Y vamos a usar la herramienta Knife para crear unas divisiones aquí. Vamos a crear una división desde este punto de aquí hasta el triángulo pequeño que tenemos en esta zona. Automáticamente esto hará que sea un quad. Vamos a eliminar esta lista de aquí. Y esta también. Y ahora con Control R vamos a crear una división aquí. Esta división nos fijamos que da la vuelta por toda la figura y nosotros no nos interesa que dé toda esta vuelta. Vamos a coger estas aristas de aquí. Las vamos a suprimir. Y esta parte que nos ha quedado aquí, vamos a intentar arreglarla.
Borramos esta división. Vamos a usar el knife para crear una división desde este punto a este punto de aquí. Vamos a ver qué tal subdivide. Seleccionaremos estas aristas de aquí. Vamos a eliminarlas. Tenemos una cara de 4 lados. Ajustamos ligeramente este punto de aquí. Y fijaros cómo ahora aguanta bastante bien el ángulo. Ahora con control R vamos a crear otra división aquí. Fijaros que nos da la vuelta por esta parte central. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser retocar un poco cómo se distribuye este loop. Vamos a seleccionar esta parte de aquí que no nos interesa para nada. La vamos a suprimir. Seleccionaremos estas caras de aquí. Vamos a hacer un inset. Vamos a seleccionar estas caras de aquí. Las vamos a borrar. Eliminaremos todo esto de aquí. Vamos a poner este punto en la parte central. Y con la F vamos a crear caras aquí mismo. Cuidado en esta parte de aquí. Vamos a eliminar esta cara. Vamos a coger estos dos vértices, los vamos a soldar al centro. Y ya tenemos las dos caras de 4 lados. Esta y esta de aquí. Con eso ya casi tenemos la pieza terminada. Vamos a activar el Subdivision Surface. Fijaros cómo está subdividiendo. Y solamente nos quedaría la parte central cilíndrica, que lo que haremos es generarla mediante un inset a estas caras. Vamos a crear un inset primero. Una cosa así. Cuidado que se nos está cruzando unos vértices aquí en este extremo. Vamos a colocar bien estos puntos de aquí. Movemos estos puntos en Z. Y ahora abriremos las preferencias y activaremos un add-on llamado Loop Tools. Este add-on, si no lo tenéis activado, lo activáis. Y este add-on lo que hace es que si yo selecciono un loop de aristas, entre otras cosas,
una opción que tenemos es convertir esto en un círculo. Si damos con el botón derecho y seleccionamos la opción de Circle, fijaros que nos genera un círculo y ahora podemos mover este círculo, nos rotamos un poco, lo desplazaremos un poco más al centro y cuando más o menos lo tengamos seleccionaremos estas caras, las borraremos y con el loop de esta parte central vamos a crear una extrusión. Recordemos que es pulsando la E hasta llegar a la parte central. Fijamos cómo subdivide. Ya casi lo tendríamos. Nos faltarán algunos loops de soporte. Cogemos este loop de aquí, control B, hacemos un bevel. Y aquí tendríamos un loop de soporte. ¿Vale? Fijaros cómo está funcionando ahora la pieza. Aplicaremos el mirror. Y aquí tendríamos nuestra pieza terminada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.